Bienvenidos a todos, estoy muy contento de esta conferencia, realmente Matías es una persona muy experimentada, anoche estuvimos conversando bastante, no sabía que tenía un currículum tan extenso, así que esto me dejó pues bastante emocionado porque, bueno, si bien yo quiero organizar estas conferencias para compartir la información, pues también quiero aprender y eso me pone muy contento porque bueno, sé que Matías trae un contenido bastante bueno. Él es arquitecto y aparte de eso tiene un posgrado en restauración de ríos y se ha formado con pues, personas que tienen muchísima experiencia en el área del diseño hidrológico. Así que nada, hermano, pues bienvenido, gracias por tu tiempo y estamos aquí. Déjame también avisarle a las personas, yo estoy aquí administrando la conferencia, pueden dejar sus comentarios allí, que antes de finalizar vamos a dejar unos 5 minutos al menos para responder preguntas. Igual, pues ya saben que todos están en el grupo de WhatsApp y por allí también pueden preguntarnos. Así que, listo, nos lanzamos. Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por conectarse. Tengo bastante material, así que voy a ir regulando de acuerdo al tiempo que nos quede, nos permita el Zoom. Voy a empezar a compartir la pantalla y arrancamos de una vez. Aguántenme una sola cosita. Que tengo que... Ahí está, listo. Epa, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué titila tanto, Fito, esto? ¿Tenés alguna idea? No, ni idea. ¿Vos lo ves titilando? Sí, lo veo que titila, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Ahí está bien ahora? Sí, está bien. Bueno, listo. Bueno, como decía Fito, soy arquitecto, hice una especialización en restauración ecológica de sistemas fluviales, y estoy hace ya unos 5 años haciendo trabajos de diseño hidrológico. Así que bueno, les voy a mostrar, lo que les voy a mostrar son tres temáticas con las que trabajo y voy a hablar un poquito sobre la teoría que hay detrás de cada una de este tipo de prácticas. Una es la naturaleza como objeto de estudio, sería la restauración de ríos, tratar de volver capaz ríos venidos por el hombre de mala manera, tratar de restaurarlos y tratar de que vuelvan a su estado original. La hidrología del paisaje la entiendo como, bueno, el manejo del agua para tratar de almacenar el agua y para tratar de contener en lo posible la erosión de los suelos que están en las zonas aledañas a los ríos. Y el sistema urbano de drenaje sostenible es una práctica que trata de reincorporar en las ciudades los elementos que hay en el paisaje natural, digamos, para mejorar el drenaje y en lo posible mitigar el impacto de las inundaciones y la contaminación. Entonces, vamos a arrancar por la naturaleza como objeto de estudio, que sería la restauración de ríos y arroyos. Esto obviamente es una práctica, tiene un montón de teoría y ciencia atrás. Tengo esta sola diapositiva para hablar un poco sobre eso, pero lo que más me interesa contarles sobre la restauración de ríos es que cuando vamos a restaurar un río no tenemos que pensar solamente en lo que es el canal principal, que es capaz lo que nosotros entendemos como río, sino que tenemos que pensar siempre en todo el corredor por donde ese río transita. ¿Por qué? Porque, digamos, el río está totalmente relacionado a las zonas que suele inundar y es necesario que las inunde porque hay un montón de procesos ecológicos, hidrológicos que se dan entre lo que nosotros vemos como el río y las zonas aledañas que naturalmente se inundan.
Entonces, cuando hablamos de restauración de ríos, tenemos que pensar siempre en todo ese corredor, digamos, y en lo posible, obviamente, a escala cuenca. Una cosa más que quería mencionar sobre esta primera diapositiva es que, bueno, el diseño hidrológico nosotros lo encaramos a modo sostenible, digamos, eh, como para volver a ganar ese recurso hídrico que es el agua, tenerlo como un recurso y no como un residuo, tratar de cambiar esa mentalidad, y para encarar, digamos, ese objetivo, sí o sí tenemos que pensar a escala cuenca, digamos. Un río es lo que une todo una cuenca, el río es la expresión de esa cuenca muchas veces, entonces tenemos que pensar siempre que si intervenimos solamente en las ciudades no vamos a solucionar el problema de los ríos en las ciudades, si intervenimos solamente las áreas aledañas a los arroyos o las zonas medias de la cuenca, tampoco lo vamos a solucionar, y si solamente arreglamos los arroyos de cabecera, tampoco vamos a solucionar el problema. Es un problema súper complejo que necesariamente tiene que integrar todas estas partes. Bueno, entonces seguimos. Cuando pensamos en un río tenemos que pensar entonces en todo lo que sucede en ese corredor por donde se mueve el río. Los ríos, además, a lo largo de los años se desplazan lateralmente hacia un extremo del corredor y hacia el otro, y también es necesario, idealmente, que eso suceda. Entonces yo lo que les voy a mostrar ahora es un caso de estudio con el que estuvimos trabajando, que es acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Esto es un tramo, hicimos un estudio de una intervención para un tramo de un arroyo en la Pampa de Buenos Aires. El tramo tenía aproximadamente 400 metros de largo, y este es el estado actual de ese arroyo. Es una foto aérea sacada con un dron. Para lo que nosotros hacemos para empezar a abordar esta práctica, lo primero que tenemos que obtener de este lugar es la topografía, ¿no? La topografía de este lugar. Lo que nosotros hacemos para lograr esa topografía, utilizamos drones y GPS de alta precisión. Entonces, a través de vuelos de drones y las fotos que saca el dron, mediante aplicaciones y software, apoyado con GPS de alta precisión, logramos obtener un mapa tridimensional del lugar como se encuentra. Acá, por ejemplo, está que está en el centro, sería el mapa de elevación digital, modelo de elevación digital, que esto es una malla 3D que, digamos, de la cual se pueden obtener las curvas de nivel, es decir, la topografía, el relieve de ese lugar, de ese sitio. Y esta es una foto, se llama ortofoto, es como el collage de todas las fotos que sacó el dron, y estos mapas generalmente tienen una precisión subcentimétrica, podemos llegar a ver hasta los pastitos si hacemos mucho zoom en estas imágenes. Posterior a eso hay software que nos permiten interpretar este mapa de elevación digital, este modelo 3D, y nos permiten, interpreta esa topografía y nos permite ver por dónde se dirige el agua, no solamente el agua del arroyo, sino también el área que se encuentra bajando por escorrentía desde las zonas de inundación, digamos. Entonces, este es un mapa intermedio en donde nos marca las direcciones de flujo. Esta es la acumulación de flujo, es, bueno, cómo se junta el agua antes de llegar al río, qué caminos recorre ese agua de lluvia, y esta sería una simplificación de este mapa. Sumado a este modelo de elevación digital, tenemos que hacer cortes, tenemos que medir el fondo del arroyo también, entonces realizamos cortes topográficos por dentro del arroyo, y si sumamos las dos topografías, obtenemos un tercer mapa, que este también es altimétrico, que
con ya la topografía completa. Y este mapa, que tiene toda la topografía, lo podemos ingresar en otro programa que nos permite modelar flujos hidrológicos. Entonces podemos conocer qué pasa cuando el río tiene 1 metro cúbico por segundo de flujo y qué pasa cuando tiene 6 metros cúbicos, por ejemplo. Y estos son los mismos mapas, pero acá, en este mapa a la izquierda, a diferencia del anterior, se ve estas pelotitas amarillas son intervenciones que nosotros le hacemos para mejorar las condiciones dentro del arroyo cuando hay poco caudal. Cuando hay mucho caudal, el agua pasa por encima de todas nuestras intervenciones y sigue su curso natural. Este es el mapa de flujos de escorrentía de las zonas aledañas al arroyo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que hay entradas puntuales de esa escorrentía, el agua de lluvia corre por acá y antes de ingresar al arroyo se junta en algunos sectores y se pueden ver zonas más bajas por la erosión de esa escorrentía, que nosotros las detectamos porque nos interesa también intervenir esas zonas. Y estas son otras descargas puntuales al arroyo. Entonces, teniendo toda esa información, nosotros proponemos, por ejemplo, intervenir esas zonas de ingreso de escorrentía puntual al arroyo con quizás humedales, con plantas macrófitas que tienen la capacidad de frenar el agua, capaz de retener los sedimentos y evitar que entren de manera grosera al arroyo. Y en las zonas, en zonas más elevadas empezamos a proponer otro tipo de vegetación, como pastizales bajos, como bosques ribereños o como pastizales altos también. Entonces vamos como desglosando la topografía y haciendo una propuesta de vegetación de acuerdo a cómo fluye el agua por el terreno. Este vendría a ser el master plan de esa propuesta. Entonces tenemos las distintas zonas con qué tipología de paisaje entonces, pastizales altos, bosque ribereño, etc. Y acá tenemos en más detalle estos sectores, también mostrando las intervenciones que queremos hacer en ese arroyo, como instalación de macrófitas, etc. Acá tenemos el imaginario de cada una de estas tipologías, de pastizales altos, bosque ribereño, pastizales bajos, etc. Estas tipologías que ven acá, que van a ser replicadas en todo el proyecto, las tenemos representadas en ilustraciones 3D-izadas, digamos. Esto, por ejemplo, es un corte longitudinal por ese arroyo, en donde lo rosa sería el fondo del arroyo existente, y lo amarillo serían las variaciones debido a las intervenciones que fuimos haciéndole nosotros al arroyo. Entonces, se ve que las intervenciones empiezan a modificar el fondo del arroyo, entonces se empiezan a generar más turbulencia y distintos grados de flujo en el arroyo, y eso es bueno porque a mayor variabilidad de condiciones hidrológicas, mayor variabilidad de distintos hábitats que va a tener ese arroyo, entonces el objetivo es lograr más biodiversidad dentro del arroyo. Y estos son todos los cortes que vimos antes, lo mismo, lo rosa sería el corte por el arroyo existente, y lo que se ve en color arena sería cómo se modifica el fondo de ese arroyo. Es un arroyo que ha sido dragado, que ha sido ensanchado, entonces la idea es volver a punzonarlo, digamos, a llevarlo a la morfología que tenía originalmente. Estos son unos detalles de las intervenciones, son atados de ramas, en donde con estacas armamos un entramado de estos atados de rama. Entonces se reduce el ancho del caudal, se aumenta el flujo, entonces capaz, quien dice que el día de mañana por aumentar el flujo, aquí se arma una zona más profunda, acá se arma una zona más baja, acá se arma quizás un remanso. Entonces vamos a ir generando distintos tipos de hábitats, de microhábitats dentro del arroyo, y eso es algo que está bueno. Y además, como es una intervención que está baja, digamos, este es el nivel del arroyo cuando hay poco caudal, y cuando hay mucho caudal, el río logra sobrepasar esta estructura, entonces puede fluir, digamos, de una manera más fácil. Eso es en relación a la restauración de ríos. Les voy a mostrar dos trabajitos más. Esto es una laguna que lo que tenía interesante es que es una laguna que se trató también de hacer una laguna lo más natural posible, entonces
se hizo una laguna con la mayor cantidad de perímetro posible, se hicieron zonas bajas, se hicieron pozones más profundos, a los pozones se le instalaron ramas de árboles gruesas para generar siempre distintas condiciones, porque los peces y las especies que viven ahí necesitan esa pluralidad de hábitats para poder desarrollarse en todos los estados de su vida, digamos. Un pez maduro quizá necesita un tipo de hábitat y un pez en estado recién salido del huevo necesita otras. Bueno, estas son las excavaciones que hicimos, los pozones, el movimiento de tierra. Acá, por ejemplo, vemos un corte por uno de los pozones, entonces acá podemos ver con la instalación de esta rama, quizá generamos un lugar de protección para los peces más pequeños, unas zonas profundas sin vegetación para los peces más grandes, para que puedan predar, zonas más bajas con un tipo de vegetación, etc. Ahí se ve la rama instalada en el pozón. Este es un corte por la isla, generamos algunas islas, dejamos algunas islas ahí para que puedan ir pájaros, quizás algún roedor instalarse ahí para cazar pescados o demás cuestiones que tienen que hacer para desarrollarse. Esta es por ejemplo, esta es una de esas estructuras de atados de ramas que hicimos. Este es uno de los atados de ramas, atados con alambre galvanizado. Estas son las estacas. Entonces se implantó primero un tronco enterrado para darle firmeza a esa estructura, y luego estos son todos los atados de ramas con las estacas que generaban un punzamiento en ese arroyo para lo mismo que les contaba antes de aumentar el caudal acá, quizá acá generar una zona profunda, una zona más rápida, y generar distintos microhábitats en el arroyo. Esta es la instalación de una de esas intervenciones. Estamos construyéndola ahí. Estos son los atados de rama con las estacas. Este es el tronco que está enterrado para que no se la lleve la corriente a toda la estructura. Este es un corte parecido al que les mostraba antes. Cuando hay bajo caudal, el arroyo tiene un diámetro. Cuando el arroyo sube, tiene otro diámetro. Y esto es ya terminada. Y por último está la imagen de la estructura terminada, una crecida eventual. El arroyo pasa por encima de la intervención, entonces puede fluir de manera más fácil. Y a lo largo de un año de crecidas y bajadas y crecidas y bajadas, esta estructura logró captar un montón de sedimento, en este caso arena, y entonces la estructura ya queda consolidada. Acá crecerán plantas distintas a las que crecen por fuera del arroyo, digamos, generamos una pluralidad de hábitats mayor. Entonces esto es otra cosa. Volvemos entonces, ahora les voy a contar sobre hidrología del paisaje. Esto tiene que ver con esto que, bueno, si queremos cuidar los ríos y los arroyos, tenemos que, digamos, además de trabajar sobre el corredor del arroyo, teniendo en cuenta todas las variables en la zona de inundación y dentro del arroyo, también tenemos que trabajar sobre lo que sucede por fuera de todo ese corredor, digamos, en las zonas, aledañas al arroyo, en toda el área de captación, en toda la cuenca, en relación a los usos de suelo, digamos. En relación a lo que pase en los campos o en las ciudades que están al lado de los arroyos, bueno, todo el agua de lluvia arrastra sedimentos, contaminantes que son generados en las zonas que están por fuera del arroyo y son arrastrados por escorrentía a los ríos. Entonces, la restauración de los ríos está totalmente implicada con lo que sucede en las zonas productivas, con la agricultura, con la ganadería, con las ciudades, con todo. Entonces, es muy importante también tener en cuenta este aspecto para la restauración del diseño hidrológico. ¿Por qué? Porque cuando llueve, la gota de lluvia impacta sobre el suelo, las partículas salen volando, las más pesadas caen primero, las más finitas caen después. Entonces, si es un suelo desprotegido, se genera una especie de encrostamiento. Entonces, el agua de lluvia le cuesta más, no significa que no vaya a infiltrarse, pero le cuesta más, entonces empieza a generarse un escurrimiento lateral del agua de lluvia, generando escorrentía.
con un suelo con cobertura vegetal la infiltración es superior, pero por más de que haya cobertura vegetal, llega un punto en el que el suelo se satura de agua y hay escorrentía de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa con esa escorrentía? Empieza a bajar por el terreno, por la topografía, hasta que generalmente se encuentra ya con un valle, con el valle del río, con una zona más plana. Esa escorrentía que está encontrando sedimentos, al encontrarse con una pendiente distinta, se genera una deposición de esos sedimentos porque el agua no tiene tanta fuerza para seguir arrastrándolos, entonces hay una zona de deposición. Cuando hay un cambio de pendiente entonces en el paisaje, a nosotros nos interesa conocer ese punto. Nosotros, lo voy a explicar más adelante, le decimos key point o punto clave. Entonces, suponiendo una topografía ficticia como es esta, un área de una cuenca, podemos divisar en el paisaje líneas de la parte superior de los cerros, de las lomas, líneas, aquí estaría el río en este caso, tenemos las líneas sólidas negras serían la cresta de las lomas, las líneas punteadas negras serían las partes, las lomadas que van bajando como puntos altos secundarios, y de ahí empezamos a encontrar las vertientes. Las vertientes se encuentran entre dos lomas. Siempre que hay dos lomas hay una vertiente en el centro. Y de ahí las vertientes van desembocando en los arroyos. Entonces, a nosotros nos interesa, bueno, conocer cómo se va subdividiendo esa cuenca, dependiendo obviamente del proyecto en el que estemos trabajando y la escala en la que estemos trabajando, pero llega un punto en el cual nos encontramos con una ladera, otra ladera, quizá la cima de un morro, y una vertiente en el centro de ese área. Entonces, todas las gotas de lluvia que caigan entre ambas laderas van a ir hacia la vertiente. Y por el eje de esta vertiente vamos a encontrar un punto clave, vamos a encontrar un lugar en donde la topografía deja de ser tan empinada y pasa a ser más plana. Entonces ahí hay un lugar que nos interesa conocer. Ese es el key point o punto clave. Entonces decíamos, donde hay una pendiente abrupta y de repente cambia el ángulo de esa pendiente, hay un punto clave. Donde, lo repito, donde hay, esto sería un corte por el paisaje, donde hay una barranca y de repente se encuentra quizá con el valle, hay un punto clave. Ese punto nos interesa conocerlo. ¿Por qué nos interesa conocer ese punto? Porque generalmente, se me fue, es un lugar estratégico para ubicar reservorios de agua, ¿no? Es un punto, además, donde por cambio de pendiente hay una deposición de sedimentos, también quizás un poco más finos de los que hay en las laderas, entonces quizá también podemos encontrar material más apto para la construcción de reservorios como arcilla, por ejemplo. Entonces, lo que nos va a estructurar este punto clave en el paisaje es que nos va a permitir zonificar nuestro predio, nuestro terreno, nuestra finca, o lo que sea. ¿Por qué? Porque todo lo que suceda por encima de la línea de contorno de esos reservorios lo vamos a llamar zona de captación. Después, si esos reservorios sacamos canales para poder utilizarla como riego, vamos a tener una zona de irrigación, y la zona que queda entre ambas zonas es una zona de infiltración. ¿Por qué? Porque de un reservorio al otro nosotros también vamos a poder construir canales, y esos canales, además de conducir el agua de un reservorio al otro a lo largo del paisaje, va también a ir infiltrando agua. Entonces esta zona va a tener una característica distinta. Entonces, bueno, lo que nosotros siempre arrancamos para trabajar siempre es a través de la topografía. Para generar la topografía se puede hacer a través de Google Earth, Google Earth Pro. Obviamente no es precisa para una escala normal, digamos. Sí, a escala cuenca, capaz que una topografía por Google Earth puede llegar a servir, o una escala importante. Pero no es precisa, pero bueno, es muchísimo menos costosa, es casi gratis. Para trabajar con precisión, hay un montón de métodos, pero nosotros lo que utilizamos son drones más GPS RTK, que son GPS de alta precisión, que es un método más costoso, obviamente.
Pero para saber cómo se mueve el agua en el terreno y para poder hacer una propuesta tenemos que saber cómo se mueve, tenemos que saber conocer esa topografía. Entonces, bueno, acá explico de vuelta cómo funciona el tema de los drones. Estos son los GPS RTK de alta precisión, donde se instala una base y hay el personal pinchando el terreno con esta otra base, que por radiofrecuencia van bueno, generando un nivel de precisión incluso a kilómetros de distancia subcentimétrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros a lo largo del terreno de estudio vamos a programar un vuelo con el dron, y el dron a lo largo de ese recorrido, que es generalmente en zigzag, siempre por encima de nuestro terreno, va a ir sacando fotos constantemente a una distancia parecida. Entonces, al final del día, nosotros vamos a tener un conjunto de imágenes enorme, que es cada una de estas imágenes que el dron sacó por encima de nuestro terreno. Cada una de estas imágenes está georreferenciada, o sea que sabemos desde dónde se sacó y a qué altura. Entonces, a través de otro software, por ejemplo, el Agisoft, el programa lo que va a hacer va a interpretar todas esas fotos, las va a cargar y las va a ubicar en el espacio. Entonces, el programa, sabiendo que el dron sacó una foto desde un punto y otra foto desde otro punto, y que desde ambos puntos se ve, no sé, por ejemplo, un tacho de basura, entonces va a poder triangular y va a poder ubicar ese tacho de basura en el espacio. Y así con cada uno de los píxeles que tiene esta foto va a poder armar un mapa topográfico del sitio. Este mapa, si es solamente con drones, se puede hacer, pero no tiene una precisión adecuada. Por eso es que esa topografía se corrige con estos puntos de control sacados con el GPS de alta precisión. Estos puntos de control también se ubican en el terreno previo al vuelo del dron. Entonces, una vez que el programa está interpretando las fotos, nosotros podemos sumarle la posición de cada una de estas planchetas que ubicamos en el terreno, y con eso va a corregir los errores y le va a dar una precisión increíble a la topografía. Obviamente, si tenemos una cobertura de árboles, no vamos a poder usarlo, vamos a tener que elegir otro método, pero se pueden combinar ambas formas. Entonces acá vamos a... bueno, entonces acá vamos a obtener el mapa de elevación digital, el modelo de elevación digital, donde vamos a poder extraer las curvas de elevación. Vamos a poder generar un mapa de pendientes también para saber cómo se mueve el agua, la ortofoto de alta precisión, y también vamos a poder generar un mapa de escorrentías. Después se los muestro más adelante, en más detalle. A ver, ahí está. Se lo muestro ahora. Entonces, por ejemplo, les muestro esto. Por ejemplo, es... hicimos un vuelo con el dron, generamos el modelo de elevación digital, lo cargamos al software GEC-RAS, y ahí podemos obtener este mapa de flujo de... Eso tenía un play en algún momento, en algún lado. A ver si lo puedo encontrar. Ahí está el movimiento. Entonces el programa nos puede hacer una animación de cómo se mueve el agua en el terreno. Fíjense cómo el agua de lluvia se tiende siempre a alejarse de las laderas y se concentra en las vertientes. Entonces lo que nosotros queremos hacer es generar el efecto contrario, tratar de almacenar ese agua en este punto y desviarla hacia los laterales. Volvemos acá. Este es un proyecto en Varadero. Este es el mapa topográfico del video que les mostraba antes, generado con un dron. Este es el mapa de pendientes. Este es una instantánea de ese flujo por escorrentía generado con el software. Fíjense acá cómo el agua se mueve de manera distinta, que es un terreno más plano, a diferencia cuando es un terreno que está más en pendiente. Este es también un print screen de la animación anterior. Y acá, bueno, nosotros encontramos este punto clave, que es el lugar donde quizá la pendiente deja de ser tan pronunciada y empieza a aplanarse en el valle. Entonces encontramos una línea clave que es donde vamos a ubicar. Esta línea nos va a ayudar para generar un patrón en el terreno de líneas
que van a estar desviando el agua desde el eje de la vertiente hacia las laderas laterales. Y bueno, en ese key point es donde nosotros vamos a ubicar el reservorio, vamos a zonificar ese predio de acuerdo a lo que les contaba antes, una zona de captación, una zona de infiltración, una posible zona de riego. Entonces, en las distintas zonas también vamos a darle un manejo distinto porque tenemos más disponibilidad de agua o menos. Esta es la imagen final, con patrones con más repeticiones, menos repeticiones, etcétera, simplificaciones de repente, etcétera. Este es otro proyecto que hicimos para Brasil junto a Agrosofía. Estoy trabajando mucho con Guido Carrillo, que no sé si está por ahí, Guido, pero es ingeniero agrónomo y con él acabamos de hacer este proyecto para una finca turística y productiva de café en Brasil, donde hicimos primero un análisis climatológico, digamos, balances hídricos de la lluvia, etcétera. Obtuvimos, en este caso, una topografía, esto es un anteproyecto, esa escala anteproyecto, es una topografía extraída del Google Earth, donde generamos también un mapa de pendientes. Las zonas rojas, en este caso, son zonas que tienen más pendiente, las zonas azules, que es donde está el valle, digamos, serían zonas más planas. En las cimas también hay zonas más planas en color azul. Y este sería el punto más bajo de nuestra área de intervención, que eran 65 hectáreas, por donde se fluye todo el agua, eventualmente, por escorrentía. Acá está el mapa de las subcuencas, cada uno con su área, con el flujo, el escurrimiento laminar del agua, las direcciones por donde se mueve el agua. Estas son las matas de bosque existente, las propuestas de forestación. Esto es un poco de conceptos. Este sería el proyecto final, donde tenemos reservorios distribuidos en el paisaje, tenemos áreas de captación, tenemos zonas de infiltración, tenemos zonas de riego. Está zonificado, tenemos canales, tenemos los key points ubicados, tenemos canales de conducción, canales de irrigación, etc. Estos son esquemas conceptuales de cómo se construyen los reservorios. Estos son esquemas también de contenciones para prevenir la erosión, para ubicar en las vertientes y quizá redistribuir el agua también hacia los laterales. Estos son ejemplos de cómo queremos construir los caminos en ese sitio. Estas son la zonificación para distintas densidades productivas de café con cobertura de árboles, digamos, a distintas densidades de árboles para las distintas alturas en el terreno. Estas son las líneas de plantación de café. Este es un imaginario del sitio, como quedaría en una etapa final, digamos, después de varios años. Estos son esquemas, dos propuestas para distintas intensidades de plantación. Y después, bueno, le hicimos propuestas de generación de bioinsumos y de generación de biogás, etc. Continuamos con la charla. Por último, les voy a contar sobre el sistema de drenaje urbano. Esta es la metodología que usamos para tratar de traer conceptos de drenaje natural, digamos, a las ciudades. Bueno, en un entorno natural tenemos árboles, tenemos sotobosque, tenemos un mulch, tenemos una cobertura del suelo. Entonces, lo que pasa con la lluvia es, digamos, es muy importante, digamos, mantenerlo también, tratar de imitarlo en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay una precipitación, hay una penetración por el dosel del árbol, hay una infiltración, pero también hay evaporación, hay evapotranspiración por el agua acumulada en las hojas, por la transpiración del árbol para crecer, etc. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que también traerlas a la ciudad. ¿Qué pasa cuando empezamos a intervenir un entorno natural con suelo impermeabilizado, digamos, con urbanización? Empieza a cambiar los porcentajes de movimiento del agua, de lo que pasa con el agua de lluvia. En un entorno natural hay más evaporación que en una ciudad donde el suelo está, no sé, muchísimo más impermeabilizado que en un entorno natural. Estos son distintos gradientes, digamos. Esto obviamente es esa escala conceptual.
Entonces, esto vendría a ser un esquema de una ciudad convencional, como la entendemos hoy en día, donde el agua se la entiende como un residuo, digamos, el agua de lluvia la captamos en el edificio y la tratamos de juntarla lo más posible, de canalizarla, de esconderla, de enterrarla, de no verla y mandarla a los cuerpos receptores finales. Entonces la escorrentía generalmente es rápida y caudalosa, hay menos evapotranspiración, entonces hay más temperatura en las ciudades, digamos, los niveles de la napa freática disminuyen, no hay infiltración en el terreno, etc. Entonces el concepto que manejan hoy las ciudades es juntar el agua y llevarla lo más rápido posible al cuerpo receptor. Digamos, no se hace cargo del agua de lluvia que cae en el terreno. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tratar de traer los conceptos que están en la naturaleza a las ciudades, como generar más zonas verdes para mejorar la evapotranspiración, que eso colabora en bajar las temperaturas en las ciudades, frenar esas escorrentías rápidas, esas inundaciones que suceden en las ciudades por impermeabilizar el suelo, y volver a nutrir las napas con infiltración. Entonces la propuesta es, bueno, justamente eso, es traer a las ciudades esos conceptos que suceden en la naturaleza. Hoy en día se están haciendo un montón de cosas, los techos verdes en las ciudades ayudan un montón porque generan ese efecto esponja, ayudan a bajar el pico de los caudales en los eventos más groseros de lluvia. Y bueno, entonces hay un montón de cuestiones que nosotros podemos implantar en las ciudades y sobre todo en los proyectos paisajísticos para manejar ese agua de lluvia que cae en nuestro terreno. Entonces, esta práctica, uno de los nombres que tiene es Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, tiene otros nombres en otros países, etc. Y lo que muestra este cuadro es que nosotros tenemos distintos elementos, en algunos lugares tienen otros nombres, como les decía, en algunos lugares tienen más variables, etc. Hay distintas formas de llamarlo, pero se organizan más o menos de esta forma, van desde soluciones más mecánicas, más ingenieriles duras, a soluciones más biológicas, y algunos tienen más capacidad de almacenaje, menos capacidad, y otros tienen más capacidad de almacenaje. Y además, también hay estructuras que sí son más rígidas, más duras, que tienen que ver con redirigir quizás el agua en un punto, entonces requieren de una ingeniería. Después hay espacios de detención, de retención, de filtración, de infiltración, de tratamiento. Hay lugares de detención temporal del agua, donde la vamos a retener de manera temporal, no la vamos a retener en el tiempo, sino solamente la vamos a detener temporalmente para colaborar en bajar el pico del caudal en los sumideros, etc. Hay lugares de retención donde sí vamos a almacenar el agua a lo largo del tiempo, quizá para poder usarla a nuestro gusto, para riego, para lo que sea, para los edificios, para el sistema sanitario. Hay intervenciones que tienen que ver más con la filtración del agua, hay intervenciones que tienen que ver más con tratar de fomentar la infiltración en el terreno del agua de lluvia, y hay lugares como por ejemplo los humedales artificiales que el objetivo es aún más ambicioso, que es tratar ese agua y mejorar la calidad del agua antes de vertirla a los cuerpos finales o sacarla de nuestro terreno eventualmente. Acá les muestro algunos ejemplos de estos elementos que les mostraba antes. Tienen distintos nombres, no hay mucha bibliografía en castellano, estos son los nombres que más me fueron gustando, pero tienen otros nombres también, como cunetas secas, suelen acompañar caminos, se les pueden instalar barreras para ir frenando el agua de lluvia, se les puede instalar un caño dren para quizás almacenarla en otro lado, etc. Lugares de detención temporal del agua, la salida del agua va a estar siempre presente, pero como el caudal de entrada va a ser menor que el caudal de salida, entonces se va a ir reteniendo el agua, pero eventualmente cuando la tormenta pasa,
ese lugar termina de vaciarse, porque está siempre en constante movimiento. Las mil y un formas de almacenar agua de lluvia. Hay países que esto es un tema recontra serio, quizás en Argentina o en la provincia de Buenos Aires no es tan serio, entonces no se le da tanta bola, pero es una herramienta, a mí me parece clave, y muy importante tener en cuenta para cualquier tipo de emprendimiento. Muros vegetados, hay un montón de empresas, acá no sé qué pasó, hay un montón de empresas que están empezando a instalarlas en sus locales, etc. Los techos verdes, supongo que muchos de ustedes ya los conocerán, pavimentos permeables, trincheras de infiltración, canteros de árboles que tienen la capacidad también de almacenar agua y quizá también filtrarla, depresiones en los jardines que simplemente también retienen el agua, mejoran la infiltración, esta agua se puede llevar a través de una cañería, un tubo de dreno hacia otro lugar o no, pero todas esas cosas ayudan. Buffer de ribera, esto siempre es importante, los ríos necesitan siempre tener un área de protección para evitar que todos los sedimentos acarreados de las zonas productivas, de las zonas aledañas, no lleguen y contaminen los ríos. Hay alguien que está dibujando algo acá, no sé. Biocunetas se pueden instalar entre estacionamientos de autos para generar lo mismo, infiltración, filtración, tratamiento del agua, etc. Los humedales para mí son el exponente mágico, el exponente máximo, los humedales artificiales para el tratamiento del agua. Pueden almacenar agua, pueden filtrar el agua, pueden tratar el agua, pueden mejorar la calidad de esa agua, etc. Las plantas acuáticas tienen una capacidad enorme de absorber y retener contaminantes, metales pesados, de muchas formas y tipos. Entonces acá les muestro un caso de estudio. Este es Costanera Norte en la ciudad de Buenos Aires. El área del proyecto era esta. El estudio que ganó el proyecto lo asesoramos para implantar en su diseño, en su anteproyecto, desde el vamos, estas tipologías de drenaje sostenible. En este caso teníamos una avenida que nos partía el proyecto en dos. Entonces el agua que caía de un lado de la avenida iba a ir hacia un lado, y el agua que caía del otro lado de la avenida iba a ir hacia el otro. Y bueno, estas son de vuelta en una planta tipo a nivel anteproyecto, donde les sugerimos que instale este tipo de prácticas en el proyecto. Este es un corte también esquemático mostrando lo mismo. Quizás acá este tipo de intervenciones estaban apuntando más a la filtración del agua, este tipo de intervenciones a infiltrar el agua, y este tipo de intervenciones a tratar el agua. Acá está de vuelta el esquema general del proyecto dividido en dos por la avenida. Cada uno de los puntos azules son los sumideros existentes, entonces de acuerdo a la topografía que recibimos de la ciudad y a los sumideros existentes, dibujamos en el terreno, digamos, las distintas zonas que iban a influenciar a cada sumidero, ¿no? Entonces les voy a hacer un zoom. Son acá, hay un edificio acá, había otro edificio propuesto acá y una plaza en el medio de ese edificio de este lado de la avenida. Entonces, nosotros recibimos del estudio de arquitectura el plano final de esa plaza, y ellos nos habían dicho, bueno, pueden usar estos canteros para instalar, para hacer una propuesta de drenaje urbano. Entonces nosotros, este que está acá es el sumidero existente. Entonces el flujo del cordón cuneta, el flujo de agua que iba a caer en la calle, que iba a juntarse en el cordón cuneta, iba a ir hacia el sumidero existente, de este lado y de este lado. Nosotros le propusimos instalar un filtro subterráneo primero, un jardín de lluvia después y un humedal por último. Entonces el agua iba a ingresar primero al filtro subterráneo, después al jardín de lluvia y por último al humedal, y iba a ir luego al sumidero existente, siempre por pendiente natural. Cada uno de estos además tenía propuesto una cámara de rebalse, digamos, en caso de que por algún motivo el agua no puede fluir o se colmata con sedimentos.
este sistema de rebalse iba a permitir que el agua siga fluyendo de todas maneras, si se llega a colmatar alguno de estos elementos al sumidero final, y eventualmente si por X motivo también se colmatan estos, el agua por el cordón cuneta, en vez de ingresar acá, iba a seguir y seguiría su curso natural hacia el sumidero existente. Estos son los detalles constructivos de cada una de estas intervenciones. Este es la trinchera, el filtro subterráneo, este es el jardín de lluvia, este es el humedal. Acá, por ejemplo, este es el corte longitudinal por los tres, acá estaría la avenida, entonces se abre el cordón cuneta para que pueda entrar el agua que viene fluyendo por el cordón adentro de la trinchera. Este tiene un tipo de sustrato más piedra partida, por decir algo, más abierto, digamos. Este tiene otro tipo de sustrato y este tiene otro tipo de sustrato. De todas maneras, todos los sustratos son sustratos que tienen que permitir el correcto drenaje del agua de lluvia. Y estos son algunos, no sé si se llega a ver bien, pero son algunos de los detalles constructivos de los distintos elementos. Por ejemplo, el sistema rebalse, el difusor de flujo, el detalle del cordón cuneta. Ese es el detalle del cordón cuneta. El agua viene fluyendo por la calle y se arma como un embudo hacia la trinchera de infiltración, y se instala también, previo a su entrada, un difusor de flujo para que no se provoque erosión justo en ese punto. Este es el sistema de rebalse, es parecido a una cámara de inspección. Y este es el detalle del sumidero existente, para chequear los niveles de cada uno de los elementos del drenaje urbano. Bueno, hasta ahí llegamos, Fito.